Bien, hermanos, continuando con el tema de estos estudios que se titulan principalmente Dios habla al hombre, lo encontramos, y esto lo vamos a citar permanentemente a lo largo de todo el estudio, en Hebreos, el capítulo 1 y 2, el capítulo 1, los versos 1 y 2. Pero para hacer referencia al tema de hoy particularmente, nos referiremos en el versículo 1 de Hebreos 1:1, donde Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y nos vamos a referir en este caso a esta cláusula aquí en el versículo 1, donde dice, primeramente, en muchas maneras, en otro tiempo. Es decir, ¿por qué? Porque el personaje que vamos a considerar en esta mañana, si bien está muy brevemente relatado en las Escrituras, en 3 pasajes particularmente, no hay un gran desarrollo en cuanto a su ministerio, como otros siervos de Dios, como podría ser José o Abraham o Moisés, u otros siervos de Dios que se hicieron extensos capítulos donde la palabra de Dios se dedicó a describirlos. Este es un siervo de Dios que vivió muy tempranamente en las primeras eras de la creación, después de la creación. Su nombre es Enoc, un siervo de Dios que ya lo hemos hablado cuando hablamos de la grandeza de aquellos hombres que se destacaron por su fe. Es un hombre que se destacó por una fe muy, muy especial. Y justamente es de la manera, porque Dios a través de todos los tiempos, de todos los siglos, tuvo testigos. Así dice la Escritura, Dios no se queda sin testigos y sin testimonio. Y este siervo de Dios, aunque no está en la Escritura como algo que él escribiera, no obstante, se hace mención de él de forma muy particular, muy puntual, y de lo cual se pueden extraer enseñanzas desde el punto de vista espiritual que necesariamente se aplican en lo práctico. Y una de ellas justamente es esa fe que lo caracterizó. Lo que hemos leído ahí en Génesis nos habla de de uno de los pasajes donde justamente se lo menciona. En Génesis capítulo 5 habla de Enoc, es desde el versículo 20, hijo de Jared, y en el 21 dice, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y luego en el 22 dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Entonces, es un hombre que se particulariza por eso, porque en primer lugar hay una diferencia importante, tal vez imperceptible para nosotros, pero gracias a Dios que los que estudian profundamente la palabra de Dios y guiados por el Espíritu de Dios ven esos pequeños, grandes detalles. En primer lugar, que siempre se habla de todos los descendientes de Set, que fue el hijo que después le nació a Adán en consolación por lo que le pasó a Abel. Se dice que vivió, y vivió tantos años, y murió y vivió. Y acá, con este siervo, primeramente se habla de 65 años que vivió. Si ustedes lo pueden ver,
Aquí en este versículo 21 dice, y vivió Enoc 65 años. Y luego, hasta que engendró a Matusalén, que fue el hombre que vivió más años sobre la tierra, que fueron 969 años. Es lo que quedó registrado de este siervo, de Matusalén, cuyo nombre significa, después que muriere, sucederá. Eso vendría después de Matusalén el diluvio, el gran diluvio que cambiaría y transformaría la tierra y sería un instrumento de juicio para toda la humanidad. Ahora bien, si ustedes ven este detalle, que en el 22 dice, y caminó Enoc con Dios. Es un siervo que se caracterizó por esto, que no se habla así de otro siervo, por más fiel que haya sido, y la cantidad de años que caminó con Dios. Porque dice que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Cuando uno piensa en esa cantidad, se nos demuestra entonces algo muy importante. En primer lugar, una fe muy especial. ¿Por qué? Porque hasta los 65 años vivió, como todo ser humano. Luego de los 65 años, ya cambia la escritura y el escritor sagrado pone una característica muy especial, entonces, que decimos que caminó con Dios. Y es algo que llama la atención, porque tiene que haber sido algo muy especial para que así se distinguiera, porque si no tendrían que poner de todos los siervos de Dios lo mismo. Uno puede decir, bueno, Moisés caminó con Dios, no sé, al que quieran podrían poner que está dentro de la Biblia, pero la Biblia no nos pone así. Entonces, yo puedo pensar de muchas maneras, pero la que tiene la autoridad última, definitiva y total son las Sagradas Escrituras, lo que Dios inspiró y cómo Dios lo vio. Quiere decir que la forma de caminar de este hombre, desde el punto de vista y caminar, ¿qué podemos entender por caminar? En comunión, pero ¿qué significa caminar? Aplicándolo al aspecto espiritual. Ir a la par. No te entendí. Ir a la par. Ir a la par, pero también Conversar. lo que es conversar, lo que es obrar. Siempre hablamos de nuestros caminos, ¿no? ¿Cómo son nuestros caminos? ¿Son buenos o malos? ¿Son agradables a los ojos de Dios o desagradables? O sea, el andar diario, la conducta diaria, lo que se es como persona, eso significa caminar. No es solamente lo obvio, lo que surge como primera observación. Caminar, yo camino. Todos caminamos. Pero ¿cuáles son nuestros caminos? Por eso decía, ¿no? Preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Quiere decir que este siervo de Dios tuvo un andar que primeramente se caracterizó por lo oral, por lo que hablaba. ¿Dónde dice algo de lo que hablaba Enoc? Lo podemos leer en Judas. Vamos a abrir en el libro de Judas. Bien, dice en el 14, de los cuales también profetizó Enoc. Séptimo, desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor es venido con sus santos millares. ¿A qué? A hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente
y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Miren ustedes el predicamento o la predicación. Se constituyó entonces, siendo séptimo desde Adán y bisabuelo de Noé, por las generaciones que vendrían después, vivir en un tiempo tremendamente malo. ¿Por qué tremendamente malo? Sin perder esta parte, pongan un señaladorcito, podemos ir a Génesis, en el capítulo 6, Génesis 6, es el primer libro de la Biblia, verso número 5, y dice así: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Al punto tal, dice que, y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Entonces, fíjense la gravedad y el aumento del pecado desde que Adán cayó, ya en la sexta generación, séptimo desde Adán, dice, ¿no? 7 generaciones después, tal era la gravedad de la suciedad que había por causa del pecado en el corazón del hombre. Y una suciedad tal que el Señor Jesucristo la menciona como que sería señal antes de su segunda venida. Esto nos demuestra, en primer lugar, que el corazón del hombre es capaz de ser tan sucio, y uno muchas veces sí, pero la gente de antes no era tan mala, no era tan esto. No. El corazón del hombre es igual, no cambia. Por eso Dios tuvo que ir poniendo límite al tiempo de su vida. Porque cuantos más años vivía, más envejecía, pero más envejecía también en el pecado. Y más crecía en el pecado. Es lo que sucede con Satanás. Satanás envejece también. Y envejece y aumenta en malicia. Hay un dicho humano, pero que cuánta verdad tiene, ¿no? El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Si esa vejez de maldad lo va haciendo cada vez más perfeccionista en la maldad y en el pecado. Aunque sus métodos no cambien, pero lo va haciendo más malo. Porque va aumentando, va envejeciendo. Sucede en el orden normal de una persona. Cuando una criatura tiene 2 años, potencialmente esperamos que sea una persona muy, ¿cómo podemos decir? Desarrollada, que alcance cosas, objetivos, y lo va logrando. Cosas que puede alcanzar a los 25, no lo puede hacer a los 2 años y medio. Necesariamente se necesita tiempo, que es lo que acompaña a la maduración. Y pasa también con nosotros. No podemos decir que nosotros tenemos la misma maldad ahora, ¿no?, que cuando tenía 3 años. Cuando tenía 3 años tenía una maldad. Ya está. Pero cuando tengo 70, es muy superior. Y ha envejecido y ha aumentado. Por lo tanto, el hombre, eso se ha repetido, y bien lo dice el sabio Salomón: no hay nada nuevo debajo del sol. En nada. Todo es un ciclo que se vuelve a repetir. A veces podemos llegar a pensar que nosotros tenemos una forma de pensar distinta, pero ya lo tuvieron otros hombres. Ya lo tuvieron en otras épocas, y no uno, por generaciones.
Cuando uno mira, por ejemplo, los pensamientos filosóficos, especialmente los que se oponen contra Dios y contra sus cosas, están desde el principio de la humanidad. Detallados en la Biblia de distintas maneras, pero en el fondo es lo mismo. La negación, la oposición, estar contra Dios y todo eso. Y ya entonces levanta Dios un profeta, que el profeta en la Biblia se lo identifica como una persona que conoce la voluntad de Dios o que recibe palabra de Dios para decirla y para revelar al hombre cuál es el propósito de Dios para el hombre. Fíjense lo que dice entonces Judas. Dice, ¿para qué viene? Para hacer juicio contra todo. En primer lugar, esto es notable, por eso son pocas las escrituras que mencionan a Enoc. Una de ellas es esta visión que ya tenía de la segunda venida de Cristo. Porque esto no lo inventó Judas, ni lo inventó ningún escritor humano. Esto es revelación de Dios. Es lo que se denomina como la inspiración verbal y plenaria, indiscutible. Ya Dios le reveló esto y lo predicaba. Enoc ya le había anunciado, lo habló Alfredo el domingo pasado o el antepasado, cuando habló de lo que Dios le dijo a Adán o a la mujer. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Hablando de quién? Del Señor Jesucristo. Y miren cómo ya sabía. ¿De dónde sacó esto Enoc? Es maravilloso. Diciendo, he aquí el Señor, y habla con mayúscula, es venido con sus santos millares. Es la segunda venida en gloria del Señor Jesús. La primera lo anuncia el mismo Dios a Adán cuando le dice y le habla de la cruz de Cristo. Es el lugar donde heriría la cabeza a Satanás y donde él mordería el calcañar, infligiéndole el sufrimiento de la cruz por causa del pecado. Pero acá ya está hablando de una segunda venida con sus santos y millares. ¿Cuáles son los santos y millares? No son ángeles. Son los redimidos del Señor. Entiéndase, la iglesia de Cristo y los amigos del Señor Jesucristo que vienen. Cuando Cristo desciende a la tierra y se ha de cumplir esto, Cristo ya lo decía. Bueno, a Enoc le tocó vivir en ese tiempo. Y esto era lo que predicaba. Y la conducta nefasta, mala, de estos hombres que decían maldición contra Dios. Si uno lee desde el versículo 1 al 16, van a ver todo lo que describe de la clase de hombre y no está agregado ahí Enoc como un agregado para poner algo, sino que era la gente contra la que, de ahí que vino después el diluvio, era una malicia de perversidad moral, espiritual, física y material, donde el pensamiento del hombre, al igual que el de hoy, es continua y solamente el mal. Ese es el pensamiento del hombre. En el 10 dice... Léalo, hermana, a ver el 10. Dice, pero estos maldicen las cosas que no conocen y las cosas que naturalmente conocen. Se corrompen en ellas como bestias brutas. Esa es la conducta del hombre. Puede parecer muy educado, muy fino, muy elegante, muy refinado, pero en el fondo no es más que carne podrida. Y cuando se refieren a cosas espirituales, siempre es la misma actitud. Enemistad contra Dios y oposición a todo lo que Dios. Entonces,
hablaba ya de un juicio. Por eso era la actitud de los profetas, era esta. Es interesante también pensar que los profetas, Dios siempre tuvo testigos. Enoc fue el testigo en esa época. Se caracterizó porque empezó viviendo como todo hombre, hasta que tuvo el primer hijo. Existe un libro, esto es interesante decirlo, apócrifo quiere decir que es fuera del reconocimiento de de las escuelas de teología y de las escuelas de rabinos del Antiguo Testamento y de los padres de la Iglesia, como no inspirado de Dios. Y aparece recién muchos siglos después, no escrito por él, ¿no? Por supuesto, pero que dice que esto fue tomado de ese libro. Nosotros no creemos así. Nosotros creemos que esto fue una revelación bíblica, una revelación de Dios, una revelación divina, y así quedó. Desconocemos, rechazamos totalmente cualquier tipo de aplicación que se le quiera dar a estos versículos. Lo cierto es que a Enoc le tocó vivir en un tiempo así, y verbalmente testificaba. Y 65 años vivió como todos los demás. Pero evidentemente Dios, cuando nace su primer hijo, de alguna manera no está revelado, lo vocaciona, lo llama. Y en plena convicción de fe, este siervo de Dios empieza a vivir de una manera distinta. Evidentemente ya era un hombre que temía y tenía conocimiento de Dios. Todas estas generaciones, hasta el diluvio, conocían perfectamente el relato de lo que pasó en el Edén. No era un cuento para él, era una realidad, era una verdad. Ahora bien, él empieza a vivir de una manera que se distinguió del resto de la humanidad en ese tiempo presente. Y la palabra de Dios tiene que decir de él, ¿qué cosa? Que caminó con Dios. Eso nos habla de una conducta en muchos aspectos muy distinta a lo que leíamos recién en Génesis, ¿no? Cuyo pensamiento habla de continuamente solamente el mal. Un hombre que se plantó frente a una humanidad perversa y no dejarse llevar por la corriente. Ustedes fíjense el grado de maldad que había. ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? Pero se salvaron 8 para la preservación. Y ahora vamos a hacer una pregunta un poquito más específica. Pero, ¿de quién se agradó Dios? ¿De las 8 personas? De uno solo. Fíjense cómo es contagioso y perverso el pecado, que se contagia. Por eso la Escritura tiene que enseñarnos el cuidado que tenemos que tener con quien nos juntamos. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y no está hablando solamente del hablar, está hablando de la fe, porque está dentro de 1 Corintios 15, donde nos habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, de la resurrección de los muertos y de ese galardón tan precioso que tendremos los que esperamos en Cristo de volver a vivir. Las malas conversaciones significan todas aquellas cosas que atentan contra la fe de los creyentes, corrompen sus buenas costumbres. No estamos hablando acá la forma de hablar, si es más grosera, desde ya. Si uno puede cuidarse un poco en su manera de hablar, mejor. Pero no estamos hablando solamente de eso, que es lo más obvio, lo que está así. Estamos hablando de una manera de hablar
que atenta contra la fe una vez dada a los santos. Por eso acá en Judas, fíjense, en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis. ¿Contender qué quiere decir? Pelear. Pelear, pero no pelear a la forma con las armas de la milicia, un arco y una flecha, usar la fuerza armada. Mantenerse. Contender significa plantarse fielmente ante qué? Eficazmente por la fe. ¿Qué cosa? Que ha sido una vez dada a los santos. Esta era la actitud de Enoc en los tiempos que le tocó vivir. Lo cita el Señor Jesús. Fíjense, por ejemplo, eso lo encontramos, ahora les digo, en Mateo 24:12. ¿Qué dice en Mateo 24:12? ¿Quién lo quiere leer? Fuerte y claro. Y por haberse multiplicado la calidad del uso se retirará. Ahí está. Está hablando de los tiempos del fin, ¿eh? En Mateo 24 es el sermón profético. 24, 37 y 39. 77. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, entonces, esto asevera o cierra un poquito la idea que veníamos diciendo de los tiempos que oralmente tuvo Enoc que dar testimonio del juicio que venía a hacer Dios sobre la tierra, hablando del Señor viene para hacer juicio contra qué. En primer lugar, contra la generación que él mismo le tocó vivir, porque aunque nació antes que Noé, no obstante, habíamos dicho que eso fue en creciendo. Ya cuando él vivía, ya estaba eso en la tierra, y la maldad de los hombres. Ahora bien, también fue un fiel creyente que vivió de esa manera. Por el carácter, particularmente, que lo fue definiendo, porque vamos a ser sinceros, uno puede tener carácter fuerte y vamos a hacer una pequeña diferencia. Carácter fuerte no significa tener mal carácter. A veces hablamos de la gente que es malhumorada o siempre contesta mal, tiene un carácter re fuerte. Y eso no es tener carácter fuerte, eso es tener mal carácter. Tener carácter fuerte significa tener convicciones firmes. Carácter firme. Que el Señor Jesucristo no tenía mal carácter. ¿Qué tenía? Firmeza de carácter. Y cuando supo que su hora era llegada, afirmó su rostro como un pedernal, como una piedra, y fue a Jerusalén, a encontrarse con ¿quién? Con la cruz que le esperaba. Y era, ¿quién podía dudar del carácter de Cristo y del amor de Cristo, verdad? Entonces, Noé era un hombre, era un hombre de carácter, que se mantuvo a través del tiempo en esa actitud. Y eso es lo que a nosotros también muchas veces nos define, como de tener un carácter firme o no. Si somos más volubles, a nosotros nos cuesta a veces un día caminar con Dios. Vamos a decir, si caminamos un día entero con Dios, por ahí es un ratito. Y de ahí a que sean 300 años, ninguno de nosotros va a vivir 300 años. Pero por el tiempo que nos queda, podemos decir que caminamos con Dios de la manera
en la firmeza del carácter, de las convicciones que hemos entendido. La gran diferencia con nosotros es que tenemos al Espíritu Santo de Dios en el corazón. Tenemos la palabra escrita. Todo eso, seguramente el Espíritu de Dios estaba en Enoc. Porque para mantenerse 300 años se necesitaba no solamente de la convicción, sino la ayuda y el sostén de Dios. Porque en cuestiones espirituales ningún hombre de por sí mismo es capaz de sostenerse, y menos aún todavía durante 300 años. Fortaleza y firmeza. ¿Este carácter en quién? En la fe. Y esto lo dice, fíjense, en Hebreos, es otro de los pasajes donde se lo menciona, en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ser muerto, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y el 6? Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que a Dios se ciega, crea la hay. Que Él le hay. Crea que la hay, y que es galardonador de los que lo buscan. Muy bien. Entonces, esto está escrito dentro del concepto de Enoc, que dice que fue traspuesto para no ver muerte, para no experimentar. Fue él y otro más, que después lo vamos a mencionar, no vio muerte. Dios en su misericordia, a los 365 años, se lo llevó. Está guardado, tiene que pasar por lo que todos los hombres pasamos. Es decir, el hombre que pecare, se morirá. Tiene que pasar por eso, pero eso es otro tema más amplio y más largo. Ahora bien, y para otro tiempo, más grave todavía que el nuestro. Pero lo que aquí vemos es esta experiencia de vida y de carácter. ¿Por qué? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y el testimonio delante de quién? De los hombres. Dio un testimonio de conducta. El otro día hablábamos con un hermano acá, que me contaba que tuvo un problema, una tentación muy fuerte para actuar como siempre había actuado él. Es decir, de ir, como quien dice, y tomar el toro por las astas, encarar las cosas como antes de ser cristiano encaraba, y esto se soluciona. Pero me acordé de lo que venimos y de la palabra, y me vinieron pensamientos al corazón, y me lo dijo de una manera muy sencilla, dice, porque cuando me pasan esas cosas es como que tengo a uno puesto acá y al otro puesto acá. Y uno me habla y me dice, andá a romperle la cabeza a trompada. Y el otro de acá le dice todo lo contrario. Gracias a Dios que escuché al que está acá. Y no hice lo que en otro tiempo hubiera hecho. Porque era para hacerle eso. Y ya termina el asunto. Bueno, le digo. Y mi hijo estaba sorprendido. Que no actué como siempre actúo. Bueno, le digo, eso es bueno. Marca la diferencia. ¿Y por qué? Le dije. Porque uno da testimonio de que hay algo que está sucediendo en nuestro corazón. Y le dije algo que yo siempre les repito acá en clase, a ustedes, a nosotros cuando hablamos. A veces y siempre lo que hacemos
habla tan fuerte que no me deja oír lo que me estás predicando. Yo puedo hablarle a una persona de Dios, he aquí, el Señor viene con sus santos y millares a hacer justicia, decía, no, a toda la humanidad. Y se cruzaba con un vecino y se agarraba a trompada con el vecino, porque cruzó el alambrado más adentro del terreno. Entonces uno puede decir, ¿y este no? ¿De qué habla? Y bueno, a veces hay que perder. Lo sucedía con Abraham. Abraham, cuando le dio a su sobrino Lot para que eligiera la tierra, ¿qué eligió Lot? La promesa era para Abraham, ¿eh? Pero ¿qué eligió Lot? Eligió lo mejor. ¿Y Abraham qué hizo? No, pará un poquito. La promesa me la dieron a mí. Vos elegís, pero de acá para allá. De acá para acá es para mí. ¿Eso hizo Abraham? ¿Qué hizo? Bueno, ¿querés lo mejor? El valle, y a mí me dejás las montañas, lo árido, el desierto, llévatelo. ¿Dónde terminó Lot? En Sodoma y Gomorra. ¿Y dónde terminó Abraham? A veces uno piensa que pierde porque cede ante cosas, pero en definitiva lo que estamos haciendo es ser más fuerte, porque ¿qué es más? ¿Qué se necesita? ¿Para qué se necesita más fe? ¿Para ceder o para mantenerse firme en lo que es mío? Bien, ¿y eso ocurre en nuestras vidas siempre? Tendría que ser así también, ¿no? A veces tenemos que ver más allá de lo que vemos inmediatamente dentro de nuestros ojos o con nuestros ojos directamente. Y es una delgada línea el tema este de hasta dónde y hasta dónde. Porque algunos, por ejemplo, dicen, bueno, hay que ser creyente, pero no hay que ser tonto. ¿Eh? ¿Y dónde está el límite de eso? Si leemos Mateo, cuando el Señor dice al que te pide, ni aun la capa, le niegue. Y el que te hiere en una mejilla, y dale la otra. No, ahí tendremos que aplicar el tema, ¿verdad? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde? Cada uno tiene que sacar su propia reflexión personal. Lo cierto es que no sacó la de él. Y él dio buen testimonio. Pero aparte, tenía una fe que no solamente creía en Dios, sino que, como dice el versículo 6, entendió que sin fe era imposible agradar a Dios. Y tenía la esperanza, y es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay. ¿Qué significa crea que le hay? ¿Qué significa crea que le hay? Que Dios es real y que fiel su promesa y que espera galardón. Por eso dice, y que es galardonador de los que le buscan. Dice, tenía fe, pero tenía la esperanza también en el galardón, en el premio, que esa fe que ponía en el Señor habría de ser real. A veces pensamos, no, yo quiero creer en Dios, pero no quiero pensar en nada. Pero es cierto eso, un día cada uno de nosotros vamos a pasar por un tribunal, donde cada uno va a ser premiado
según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo. Ora sea bueno o malo, cada cual llevará lo suyo, no lo del otro. Ahora bien, esta característica es la que lo marcó a él, porque esperaba, como esperaba Abraham, una ciudad con fundamento, artífice y hacedor de la cual es Dios, dentro de los hombres de fe y de predicación. Porque una cosa es decir y hablar, y otra cosa es acompañarlo con un testimonio vivo, real. Por eso les daba el ejemplo de elegir entre lo bueno y lo malo, ceder. Sí, yo creo en otras cosas. Abraham vivió toda la vida en tienda. No es porque aunque Lot eligió lo mejor, él se fue a la montaña y edificó una ciudad. Se fue a la montaña y siguió viviendo en tienda porque entendió que era peregrino y advenedizo sobre la tierra. Y fue un hombre riquísimo, mucho más rico que Lot. Y tenía más de 300 hombres a su cargo. Era respetado, al punto tal que cuando se encontró con Melquisedec, este le dio el diezmo a Melquisedec de todo lo que tenía, y Melquisedec lo bendijo, el sacerdote del Dios Alto. Entonces tenía una actitud de experiencia de vida, de creer en lo que esperaba y de testificar en lo que esperaba, de dar testimonio. Y a veces pensar que dar testimonio es permanente hablar a los demás. Y testimonio implica también las cosas que hago. Indefectiblemente, a veces no lo discernimos, no lo discernimos. Pensamos que hablar es decirle al otro que tiene que creer en Cristo para que sea su Salvador, y después en las demás cosas en las cuales caminamos, vamos metiendo la patita como en un pocito, y hacemos tantas cosas que tiran por tierra todo lo que nosotros predicamos. ¿Por qué? Y porque no vivo conforme a eso. Porque no vivo con esa esperanza que me debe marcar. Y no hacerlo con penuria o con pesar, sino hacerlo con plena convicción de fe, sabiendo que hay un galardón, que hay una promesa, que hay una esperanza bendita en los cielos, de lo que estoy esperando. Sí, hermana. Una parte de la Biblia donde actos de fuego no son necesarias. Sí, eso es cuando queremos hacer justicia por mano propia y no le damos tiempo al Señor que obre. Entonces, ¿la esperanza cuál es? Y saber que es, como dice el apóstol Pablo en una de las epístolas, es justo para con Dios pagar con tribulación a quien os atribulan. Entonces, ¿cuál es la esperanza del creyente? No que vivamos esperando a ver en qué momento. ¿Se acuerdan? No sé si el domingo pasado hablamos, ¿no? De Jonás, de sentarme a ver cuándo le va a caer una piedra que hunda toda su casa. Eso no es. Es esperar en Dios y continuar nuestra vida. Miren, el otro día estaba escuchando a un comentador que es del mundo, ¿no? Pero muy viejo, porque inclusive ya ni vive más el hombre. Y decía de todas las cosas que, por ejemplo, capaz que me parte un poquito el tema, en los cuales ayuda el perdón, el poder perdonar. Y en todo lo que ata a la persona y lo anula cuando no aprendemos a perdonar.
Es tremendo, desde el punto de vista humano, ni hablarlo, pues en ningún momento lo aplicó a las cosas espirituales. Él hablaba de las relaciones sociales, humanas, y de los rencores, que la Biblia lo menciona como raíces de amargura, cuando no se perdona todo lo malo que trae. Enfermedades sobre cada cosa. Pero de todo. Enfermedades físicas es parte. Aunque las enfermedades físicas también se pueden padecer aún no teniéndolas. No quiere decir que uno vive santamente y no tiene enfermedades. Se pueden tener todas las enfermedades del mundo y ser un hombre santo. Una cosa no quita la otra. Por eso no hay que mezclarlas. Están los que especulan con eso y entonces querés ser un hombre sano, bueno, hace tal cosa. Y no, bueno, es un tema aparte. Lo cierto es que en ese sentido tenemos que aprender nosotros a entender la naturaleza humana, lo perverso y engañoso que es el corazón del hombre. Lo dice en Jeremías 17:9. Y que muchas veces es fácil hacer juicios sobre los demás. Es más fácil hacer juicios sobre los demás. Enseguida nos sentamos en el banco de los jueces y bajamos ¿cómo se llama? El martillo ese, sentenciando porque aquel, el otro, Y cuán difícil, por otro lado, es sentarme en ese banco, más abajo, y hacer un autoexamen de mí mismo. El juicio tiene que empezar por la casa de Dios. El juicio tiene que empezar por mí mismo. Eso me enseña la Biblia en la Cena del Señor y lo enseña el Señor Jesucristo. Uno tiene que aprender a hacerse juicio de sí mismo. Lo que naturalmente nosotros hacemos es juzgar al que está enfrente. Y si se equivocó, y tenemos razón en lo que se equivocó, ni hablar. Somos tremendos. Pero no tenemos la capacidad de hacer lo mismo con nosotros. Con nosotros somos más indulgentes, somos más pacientes o negacionistas. Negamos. A veces pasa. No queremos ver algo y si hay algo que no lo vamos a ver, es en nosotros. Y a veces en los seres queridos. No lo vamos a ver. Prefiero no verlo. O a veces podemos ser lo contrario. Ser más duros con los parientes que con los extraños. Pero nosotros siempre tratamos de quedar fuera del ojo del juicio. Entonces el Señor lo que nos tiene que llevar es a esta experiencia de fe. Primeramente, hacerlo en nosotros mismos. Es una manera de caminar con Dios. ¿Cuándo qué? Cuando aprendemos a mirar y a limpiarnos y a examinarnos y a limpiar cosas de nuestra vida, a corregirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hace. Esto no en todos lados se predica. Sí, hermana. Me hace acordar cuando el publicano decía, gracias a Dios porque no soy como él. Sí, esa forma de juzgarse. Se justificaba a sí mismo. ¿Y el publicano qué hizo? Sería el pecho. Sé propicio a mi pecador. Miren, si entre todas las cosas nosotros hiciéramos eso, ¿de cuántas cosas seríamos librados? Si primeramente me mirara yo. A veces decimos, no, pero fíjate cómo está, las macanas que está haciendo, los errores. Así está, por esto y por lo otro. Y yo tendría que decir, Señor, ayúdame y ten misericordia y compadecerme. Porque si yo veo que una persona está haciendo algo malo, bueno, decir, Señor, ayúdala, ¿para qué? O ayúdalo,
para que deje de hacer eso y líbrame a mí de no caer en semejantes cosas o en un juicio impropio. ¿Por qué? Porque con la vara con que medimos seremos vueltos a medir. ¿Y eso se cumplirá o no se cumplirá? Se va a cumplir. Y a veces no entendemos por qué me miden de esta manera. Miren, yo aprendí algo en la escuela bíblica por el misionero Juan Pedro Marino, que ya está con el Señor hace muchos años, y él nos enseñaba esto, y a mí me quedó tan grabado. Es lo que se llamaría algo semejante al efecto espejo, ¿no? Que vemos en otro lo que a nosotros no nos gusta de nosotros mismos. Pero en el otro lo rechazamos totalmente. Y no me doy cuenta que yo soy así. Ese sería uno. Y el otro, que yo entendí, es que cuando sufrimos a personas que no sabemos por qué, nos tratan mal, no nos quieren, nos hacen sufrir, nos tratan mal, hacen esto, y decimos, pero ¿por qué tengo que pasar esto? Y esto lo digo porque yo lo conversé con él personalmente en una de las tantas clases, ¿no? Y me dijo, bueno, pensá, si vos a alguien no lo tratás así, pero buscá bien, ¿eh? No a rápido, no, yo a nadie trato así. Y vas a ver que hay alguien que vos le estás haciendo exactamente lo mismo. Y es así, ¿eh? Ustedes fíjense, estudienlo, analícense. Si hay alguien que le está haciendo la vida difícil, problemática, o actúa con ustedes de determinada manera. Y ahora, ya no piensen en yo. ¿A quién trato así? Y muchas veces hay que buscarlo en oración y pedir al Señor que nos guíe, y de pronto se hace la luz. Tal persona, que yo, al tal punto que ni siquiera la tengo en cuenta, ¿eh? Por eso, en una rápida pasada ni me doy cuenta. Bueno, eso es testimonio también, y forma de vivir. Cuando aprendemos a limpiarnos de esas cosas, con esperanzas de un galardón, de algo futuro, de algo por venir, que era lo que esperaba, y de los juicios que Dios ha de hacer, y dejarlo en manos de Él. Que eso va a ser más efectivo a cualquier cosa que yo pueda hacer personalmente. El Señor nos bendiga, queridos hermanos.